Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 7. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 7. Este es el texto que hemos venido exponiendo. Hoy es la tercera predicación de este texto, de este versículo. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermanos, ya lo mencionamos sermones atrás cuando iniciamos esta predicación de Primera de Corintios, pero quiero repetirlo una vez más. Pocos capítulos en la Biblia han sido más mal interpretados y mal aplicados que Primera de Corintios capítulo 13. Cuando nosotros vemos Primera de Corintios capítulo 13 separado de su contexto, se convierte como en una especie de himno al amor, o incluso cuando se predica en un sermón sentimental sobre la hermandad cristiana. Y eso no es Primera de Corintios 13. Muchas personas no alcanzan a ver que cuando Pablo escribió estas palabras, aún estaba tratando los problemas de los corintios. Estaba tratando el desorden en medio del culto público, estaba tratando el mal uso de los dones espirituales, y al ser mal usados no cumplían su propósito, que era la edificación de la iglesia y su unidad, sino que estaban creando lo contrario. En vez de ser para ayuda a los demás, se estaban convirtiendo los dones espirituales en un elemento de autopromoción y exaltación. Pocas personas ven cuando leen 1 Corintios 13 que cuando Pablo lo escribe todavía está tratando con esos problemas: el abuso del don de las lenguas, que será un tema en el que nos profundizaremos en el capítulo 14, la división en la iglesia, el partidismo, la envidia de los dones espirituales de los demás, y en la inmadurez muchos falsificando fraudulentamente los dones, imitándolos. La autopromoción de los dones generaba también entonces orgullo, vanagloria, el egoísmo, los pleitos, las enemistades, la impaciencia unos con otros en las reuniones públicas, al punto que aún en un ágape, en una celebración de amor como es la cena del Señor, no tenían en cuenta a las demás personas, no se esperaban, algunos quedaban simplemente sin poder compartir esa cena. El comportamiento que los corintios tenían deshonraba al Señor. Y si nosotros vemos 1 Corintios 13 fuera de ese contexto, en esto se puede convertir el capítulo y el sermón simplemente en un sermón sentimental y en un himno al amor que no tiene presente qué es lo que el apóstol Pablo está tratando y cuál es su propósito. Ahora, por otro lado, corrigiendo esa situación, nosotros podemos estudiar 1 Corintios 13 a la luz de su contexto. Nosotros podemos entender la intención por la cual el apóstol Pablo escribió estas palabras inspirado por el Espíritu Santo. Es más, nosotros podemos incluso hacer aplicaciones correctas a lo que estas palabras significan para nosotros. Pero si nosotros no estamos dispuestos a vivirlas, si nosotros no tomamos decisiones, así sean contrarias a lo que nos dicta nuestra carnalidad, si nosotros no morimos a nosotros mismos, a nuestros egos, y empezamos a caminar en la voluntad de Dios en cuanto al amor que debe regir a las relaciones, da igual lo bien que podamos entender el texto. Entonces, ni lo uno ni lo otro, ni ver 1 Corintios 13, ni esta definición del amor desligado del contexto,
Pero tampoco se trata simplemente de verlo en su contexto y tener la capacidad de sacar aplicaciones correctas, pero no tener una disposición para ponerlo por obra en la vida. Ahora, claramente, hermanos, nosotros nos hemos negado al camino de predicaciones moralistas que se enfoquen en los esfuerzos humanos y en las capacidades humanas para lograr aprobación de Dios en cuanto a salvación. Eso lo tenemos clarísimo. Cuando vemos esta definición, nosotros lo que podemos ver allí es incapacidad de nuestra parte, inconsistencia en muchísimas cosas. No es ese el camino y no es ese el propósito de esta prédica. El propósito de esta prédica es que sigamos mirando a Cristo, lo veamos como aquel que cumple perfectamente esta definición de amor y que nosotros nos aferremos a Él. Amados hermanos, pero después de ello, que es lo fundamental y la base para nuestra vida, procuremos hacer lo que también dice la Escritura. En el poder del Espíritu Santo y con la guía de la palabra, ir creciendo en santidad. El propósito de nuestra elección es que la imagen del Señor Jesucristo sea formada en nuestra vida. Así que definitivamente no creo que el apóstol Pablo escriba esto simplemente como una expresión teológica, sino que lo ha hecho en la manera de decir lo que el amor hace y lo que el amor no hace, con un propósito. ¿Cuál? El del cambio. Y así nosotros superemos lo que se comete, el error que se comete al estudiar 1 Corintios 13, si nosotros no estamos dispuestos a deponer nuestros egos y a empezar a caminar en la voluntad de Dios. En cuanto a el amor que debe regir en las relaciones que tenemos entre nosotros, pues simplemente la carta de los Corintios va a ser un espejo para nosotros mismos, pero vamos a seguir luciendo igual de mal. Santiago lo describe de esta manera. No pierda el texto de estudio y acompáñame a Santiago capítulo 1, versículo 23 y 25. Santiago 1, 23 y 25. Y no quería dejar pasar este énfasis en este último sermón, especialmente sobre esta definición del amor, porque, amados hermanos, tristemente nos toca expresarnos como el apóstol Pablo: habiendo aún entre ustedes disensiones y pleitos y celos. ¿No sois todavía? ¿No se comportan todavía como se comportan las personas de allá afuera? Así que, hermanos, lo último que queremos para esta iglesia local es erudición sin piedad. Erudición. Una vida que lo que la comprensión de la palabra significa para nosotros. Santiago 1, 23 al 25 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Hay una traducción que dice: y luego olvida lo mal que se veía. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Sí, por supuesto. Este sermón también tiene el propósito de que a nosotros medirnos y vernos faltantes, salir mal librados, cuando nos midamos frente a esta definición de amor y confiemos plenamente en Cristo, y Cristo nos devuelva en capacidad por el poder del Espíritu Santo a hacer cambios en nuestra vida, los hagamos. Yo confío que en quienes habitan el Espíritu Santo, estas palabras tendrán un resultado diferente que las que tuvieron las palabras de los profetas en el Antiguo Testamento en medio del pueblo. El Señor le dice a Ezequiel, frente a la labor que él tenía que hacer: vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra.
Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos andan en pos de su avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Sería terrible que todos saliéramos de aquí en esta serie de sermones y dijéramos: qué exposición tan clara, cómo comprendimos lo que claramente está expuesto en la palabra con respecto al amor, y nosotros sigamos en la misma actitud. Cambios, amados hermanos. Esta iglesia se llama Decisión Jesús, y no en el sentido decisionista de que las personas por sí mismas y sin la acción del Espíritu Santo pueden hacer una decisión por Jesús. No, esta iglesia el nombre de esta iglesia se refiere o hace hincapié a los creyentes, y brotó de la inconsistencia que nosotros vemos de personas que se proclaman creyentes, pero que no toman decisiones de vida para glorificar al Señor y para dar un testimonio efectivo al mundo de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. 4 cualidades se mencionan en el versículo 7 que están redactadas de manera hiperbólica. ¿Cómo así redactada de manera hiperbólica? O sea, la manera como está redactada es una expresión extrema que tiene la intención de hacer énfasis en lo que va a enseñar. Dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora, la palabra todo es usada aquí para enfatizar el alcance que debe tener el amor. En ese sentido es una expresión hiperbólica. Hermanos, pero de ninguna manera pensemos que aunque está descrita de esta manera, entonces nosotros no debemos llegar hasta sus máximos alcances. Porque precisamente ese es el propósito de Pablo: usar una expresión extrema, hiperbólica, para que nosotros veamos, vayamos, consideremos y apliquemos estas cualidades que el amor tiene. Ahora, por supuesto que cuando dice todo, porque dice todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, cuando dice todo, esto no debe ser usado, como muchos lo hacen al leer este texto, como una licencia para justificar o para minimizar lo que Pablo ya condenó en los versículos anteriores: la envidia, la jactancia, la vanidad, lo indebido, el egoísmo, el enojo, el resentimiento y la injusticia. Muchos en medio del pecado y que conocen la palabra del Señor pueden citar este versículo de todo lo cree, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera, y aplicar a ese todo con la intención de que sus pecados sean aguantados en el sentido de permisivos, justificados, minimizados, o que no se tengan en cuenta y que no incidan en nada. Y ese no es el propósito del apóstol Pablo cuando acaba precisamente de hacer lo contrario, de mostrar lo que el amor no hace. La primera expresión, o la primera parte de la expresión, dice todo lo sufre. Versículo 7, todo lo sufre. Ahora, nosotros traducimos sufre la palabra griega estego. Y la palabra griega estego significa soportar, pero también tiene el significado de cubrir. Cualquiera de estas dos expresiones, soportar o cubrir, podrían ser traducidas ante esta palabra griega. Y el significado de cubrir tiene un fuerte sentido de proteger. El amor todo lo cubre en el sentido de proteger. Ahora, ¿por qué nosotros preferimos la traducción cubre a la traducción soporta si la palabra significa lo mismo? Y la razón es porque al final de este versículo dice el amor todo lo soporta. Por eso traducimos como cubrir, porque si no sería una redundancia, estaría diciendo lo mismo que después al final vuelve y dice. Así que el sentido de todo lo sufre es el amor
todo lo cubre, haciendo una traducción literal. Ahora, ¿qué es lo que cubre el amor? ¿Qué es lo que el amor soporta o sufre con ese sentido fuerte de protección? ¿Qué significa que el amor todo lo cubre? Algunos textos dan mayor claridad sobre esto. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. No pierda el texto de estudio. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ahora acompáñame a Proverbios capítulo 10, versículo 12. Proverbios capítulo 10, versículo 12. Y mira lo que dice este libro sapiencial. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y adelántate al 17:9, por favor. Dice: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. El amor cubrirá multitud de pecados, el amor cubrirá todas las faltas, el que cubre la falta busca amistad. Ahora, es evidente lo que la Biblia enseña acerca de que el amor todo lo cubre. Pero lo primero que nosotros tenemos que decir es que sería contradictorio pensar que el amor cubre el pecado en el sentido de ocultarlo en complicidad con el mal. Sí se refiere al pecado. El amor todo lo cubre o todo lo sufre. Definitivamente está relacionado con la falta, con el pecado, con la inconsistencia, con el mal de aquellas personas a las cuales amamos. Pero no en el sentido de ocultarlo con complicidad con el mal, justificándolo, como mencionamos, o minimizándolo, mucho menos promoviéndolo o aceptándolo. Eso sería contradictorio a lo que la palabra del Señor nos dice en el resto de la Escritura. Como lo mencioné, Pablo ha dejado bien claro que él rechaza la envidia, la jactancia, el amor, la vanidad, lo indebido, el egoísmo, el enojo, el resentimiento y la injusticia. Así que, amados hermanos, no se trata de un cubrir en el sentido de ocultamiento cómplice. La palabra de Dios es clara con el encubrimiento del pecado en ese sentido, de un encubrimiento cómplice. Y aunque el texto al cual vamos a ir trata del encubrimiento del pecado propio, pues nos deja un principio escritural para poder entender lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que, amados hermanos, en cuanto a que el amor todo lo cubre, sin lugar a dudas, está haciendo una referencia a las relaciones con los demás. Ese es el contexto. Al no estar adornadas esas relaciones y presididas por el amor, y cuando dice que el amor todo lo cubre, está relacionado sin lugar a dudas con las fallas, el pecado, el error y la inconsistencia de los demás, pero nunca en el sentido de un encubrimiento, de un ocultar en complicidad con el mal. Nunca haría eso realmente el amor. El amor nunca protege el pecado. No es ese el sentido de cubrir. Pero el amor sí está
muy dispuesto a proteger al pecador. El amor todo lo cubre, no en el sentido de encubrir, no en el sentido de validar, de minimizar o justificar el pecado. No es en ese sentido, pero sí en el sentido de estar dispuesto a proteger al pecador. En ese sentido es que el amor todo lo cubre. Hermanos, miren, aunque un pecado es cierto, ¿qué procura el amor? Corregirlo. ¿Cómo? Con el mínimo de heridas y con el mínimo de daño a la persona culpable. La disciplina que estableció el Señor Jesucristo para la iglesia nos muestra ese interés de corregir con el menor daño posible para el pecador. ¿Cómo? Cuando leamos la disciplina que Dios ha establecido para la iglesia, vemos que Él mantiene el círculo más pequeño para dar la oportunidad de arrepentimiento al que ha caído en pecado sin que tenga que sufrir un daño mayor. Acompáñame a Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. El amor todo lo sufre, el amor todo lo cubre. En este sentido que lo estamos explicando. Mateo 18, 15 al 17. Mateo 18, 15 al 17. Está hablando nuestro Señor Jesucristo y dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿cuál es la instrucción que el Señor Jesucristo da? Dice: ve y repréndele, estando ¿quiénes? Tú y él, ¿cómo? Solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahora después dice: mas si no te oyere, toma aún contigo ¿a cuántos? A uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Pero después continúa diciendo: si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, como un incrédulo, como un pagano, no como un creyente. Ahora, estas palabras del Señor Jesucristo son muy dicientes porque nos muestran esa disposición del amor de proteger al pecador, en el sentido de que no lleve un daño mayor sin darle una oportunidad de arrepentimiento. Pero estas palabras del Señor Jesucristo, al manejarlo con Él solo, se enriquecen cuando continúa ampliando lo que el proceso de disciplina debería hacer. Y eso nos muestra de que aunque hay ese amor por protección al pecador, no quiere decir un ocultamiento cómplice. De allí a que, a manera disuasiva, el círculo de los que van sabiendo en la reprensión se va abriendo. ¿Para qué? Para persuadir al infractor de su mal proceder y que venga en arrepentimiento y sea restaurado y que sea reconciliado con Dios. Así que, amados hermanos, el amor todo lo cubre. No es pasar por alto el pecado, minimizarlo, no tenerlo en cuenta, justificarlo o promoverlo. El amor todo lo cubre es que cuando nosotros amamos, estamos dispuestos, aún en medio de su error, a proteger un daño mayor para esta persona. Pero eso no es lo que nosotros encontramos en la naturaleza humana caída. La inclinación es exactamente opuesta. Hermanos, hay un placer perverso en dar a conocer las faltas y los fallos de otras personas. Es por eso que las habladurías, el chisme, son tan atractivas. Cuando nosotros exponemos el pecado de otra persona, estamos actuando sin amor. Ahora, en estas enseñanzas
donde nosotros debemos de tener la totalidad de la revelación del Señor en nuestra mente, entonces debemos tener en cuenta que el amor también se manifiesta en no comulgar con el pecado de mi hermano, y aunque lo protege y lo cubre, manteniéndolo en el círculo más pequeño, si no hay un cambio, lo que la Escritura dice es que se debe recurrir a otro, después a la iglesia, y después, para protección de la iglesia y buscando la corrección de este infractor, pues proceder con toda la parte de disciplina. Y esto lo digo porque a veces se da una enseñanza y entonces al final alguien de pronto se acerca y dice: entonces, pastor, yo no debía decirle a usted que ese hermano que está parado yo en el púlpito es un adúltero. Yo debía haber cubierto ese pecado. No. Creo que el sentido está claro. Hay una disposición de protección al pecador por amor, para darle la oportunidad de arrepentimiento y que no lleve un daño mayor. Pero también es una manifestación de amor de Dios cuando nosotros simplemente no lo callamos y vamos ampliando ese círculo de conocimiento para corrección de ese pecador. Pero este tipo de cosas no suceden en la naturaleza humana. Nosotros tenemos un placer perverso en dar a conocer las faltas y los fallos de las otras personas. ¿Por qué razón? Muy probablemente porque eso hace, cuando denigramos a otra persona, cuando hablamos del pecado que ha cometido, porque eso hace que nos sintamos superiores. O simplemente por el disfrute diabólico del mal ajeno que todavía puede presentarse en los corazones de los que se profesan creyentes. Ahora, ya sea por esa aparente sentir de superioridad que tenemos cuando exponemos los pecados de otros, o simple y llanamente por el disfrute maligno del mal ajeno, hermanos, todos nos sentimos tentados a sentir placer al exponer públicamente los pecados de otros. Pero el amor no obra así. El amor todo lo cubre en el sentido que estamos exponiendo. El amor siente el dolor de aquellos que aman. Y el amor ayuda para llevar la carga de ese dolor. Ahora, esto se hace imposible para un creyente inmaduro que está centrado en sí mismo y cegado por el dolor que le produjeron a él. Básicamente, si una persona ha pecado contra mí, el amor que lo cubre se enfoca aún en la protección de la otra persona, no de manera cómplice, no justificándolo, pero sí protegiéndole y dándole la oportunidad de un cambio a esta persona. Pero un creyente inmaduro jamás se va a enfocar en la otra persona. Frente al pecado de la otra persona que cometió conmigo, me voy a enfocar en lo que me hizo a mí. Jamás podrá haber relaciones armoniosas en medio de creyentes inmaduros que están enfocados en sus egos y que una expresión como que el amor todo lo cubre en este sentido están lejísimos de vivir en su vida. Lejísimos. Que cuando alguien ha hecho algo contra mí, yo tenga el deseo de protegerle para que entre en razón y sea el menor daño posible para su vida. No, yo no estoy pensando en este que me hizo mal. Yo estoy pensando en lo que me hizo a mí. Y la reacción mía entonces es debida y por eso yo ya no quiero nada. Y me hicieron todo un enfoque inmaduro. Me parece estar volviendo a leer las palabras del apóstol Pablo, que dice: de manera que yo, hermanos, no le pude hablar a ustedes como a espirituales, sino como a carnales. Y tiene que explicar: como a niños en Cristo, o sea, como inmaduros. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni todavía sois capaces, porque aún sois carnales. O sea, se comportan como si no hubiesen nacido de nuevo. ¿Y por qué dices eso, Pablo?
Porque habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, ¿no se comportan ustedes como personas que no hubieran nacido de nuevo y se comportan bajo los parámetros de los hombres naturales que están allá afuera? Amados hermanos, el amor todo lo cubre, tiene este sentido, pero jamás podrá ser practicado si nosotros no salimos de nosotros mismos, de nuestros egos y de nuestra inmadurez. Una expresión que uno puede identificar en un niño es mío, mío, yo, papá, mío, mamá, mía. Todo tiene que ver con él. Él es el centro del universo. Lo mismo que sucede en la adolescencia. El adolescente entra a un salón donde hay mucha gente y empieza a sudar porque piensa que todas las miradas están puestas en él. Él es como el centro del universo. Son actitudes de inmadurez. Y estas actitudes de inmadurez harán imposible que una expresión del amor que todo lo cubre en el sentido que expresamos pueda ser vivida por nosotros. Jamás. Jamás nosotros saldremos de nosotros mismos para procurar el menor daño al pecador infractor, buscando la oportunidad para arrepentimiento sin que sienta toda la vergüenza y el daño y el descrédito que puede venir sobre su vida. Si yo estoy enfocado en mí, yo quisiera contárselo a todo el mundo lo que me hizo. El amor todo lo cubre. No digas que amas a alguien. Pon tu mano en la boca. Si nosotros no aprendemos a amar bíblicamente. Continúa diciendo el versículo 7. El amor todo lo cree. Ahora, Juan Calvino dio en el clavo cuando comenta sobre esta expresión lo siguiente. Juan Calvino, con respecto a esta expresión todo lo cree, dice: esto no quiere decir que el cristiano que está lleno de amor carece de sabiduría y discernimiento, convirtiéndose en el crédulo incauto de todo embustero. Por el contrario, el amor es siempre sabio y sagaz. Así que, ¿en qué sentido el amor todo lo cree? Hay dos aspectos que podemos decir sobre el amor todo lo cree y que están en armonía con el resto de la palabra de Dios. El primero de ellos, el amor todo lo cree, es que el amor cree en Dios. En el sentido de que cree en que Dios, en su control providencial, va a llevar a cabo su plan divino, aunque todo apunte en otra dirección. El amor todo lo cree es que frente al pecado de quienes amamos, el amor se refugia en creer en el control providencial de Dios. Y que por doloroso que sea el pecado, y nefasto y con consecuencias terribles, y la afrenta que sea el Dios santo que nosotros tenemos, creemos que Dios tiene el control providencial de todas las circunstancias. Aunque aquellos que amamos pequen, confiamos que Dios tiene el control. Confiamos en que Dios tiene el control y que finalmente, por más doloroso que sea, ellos van a ser perfeccionados por el Señor. Eso en cuanto a los creyentes. Creemos en Dios. Ese es el primer aspecto del amor todo lo cree. Nosotros sabemos que la luz que ha expuesto ese pecado, nosotros sabemos que la final confesión de ese pecado, nosotros sabemos que el arrepentimiento sincero que ese pecador tiene, viene por la intervención de Dios y su obrar en el corazón del creyente. Así que ese es el primer aspecto del amor todo lo cree. En cuanto a los seres que amamos, eso en cuanto a los creyentes. Pero aún en los seres amados que no son creyentes, nosotros en lo profundo del corazón y por lo que la palabra del Señor nos dice, sabemos que las consecuencias
por el pecado de una persona que amamos y que no es creyente, el dolor por el pecado y el daño que produce el pecado muchas veces es usado por el Señor para traer a arrepentimiento. Así que el amor todo lo cree. En el aspecto inicial y fundamental es que creemos en el control providencial de Dios y que a pesar de que apunte hacia todo lado ese gran dolor y esa circunstancia pecaminosa va a traer un fruto positivo para los que creen. Eso es lo que dice Romanos 8:28. Y en cuanto a los incrédulos, aún allí Dios está en control. Y muchas veces Dios usa las torpezas, el dolor y las consecuencias del pecado de los incrédulos para doblegar el corazón y prepararlo para el momento de su redención. Ahora, el otro aspecto del amor todo lo cree y que está en armonía con las Escrituras es en el sentido de que el amor no tiene una actitud de desconfianza continua. O sea, no está inclinado siempre a esperar lo peor de los demás. Es como si fuera el amor que tenemos hacia otros como una especie de péndulo amenazante que está siempre próximo a caer sobre la otra persona ante la más mínima sospecha. Pastor, es que usted no sabe los precedentes que yo tengo. Ya Pablo explicó acerca de lo que es llevar un registro de las cuentas y de los pecados de la otra persona, que la otra persona tiene. Las personas creen que así están ejerciendo justicia. Jamás podrán amar. Es imposible amar así. Es imposible amar en una mano con un registro de todas las faltas de la persona que decimos amar, y en el otro lado la espada que está a punto de caer ante la menor sospecha. No. Los amigos de Job dieron poquísimas evidencias de amor. Estaban listos a creer lo peor acerca de Job, acerca de lo que estaba sucediendo en su vida, la razón de lo que estaba sucediendo en su vida. La falta de amor de los fariseos, de los escribas, también se puede ver en esa disposición que tenían para encontrar lo peor en otros, incluyendo al mismo Señor Jesucristo. Así no se puede amar, como una constante y continua desconfianza. Es imposible amar así. El amor debiera ser un refugio de confianza. Sí, pero cuando tenemos razones de peso, ok, aun cuando la confianza se quiebra, la primera reacción del amor es curar y perdonar. Gálatas 6:1 dice: esto no niega el error humano. Esto no niega la validez de lo que estás diciendo. Es que usted no sabe cómo es mi esposo. Es que usted no sabe cómo es mi hermanito. Sí. Pero no se puede amar con una desconfianza y una continua actitud de asignar lo peor a la otra persona. Ahora, y cuando hay razones y la confianza se ha quebrado, la reacción del amor está descrita de manera preciosa en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Por supuesto, el amor todo lo cree en este segundo sentido que estamos expresando. No implica candidez ni falta de discernimiento frente al pecado, pero sí es una expresión de confianza en Dios, su control providencial, pero también una disposición
de llevar la mejor relación y aún quebrantado por el pecado de otro, esa relación, tener el mejor deseo de restauración de la persona que nosotros amamos. El amor todo lo cubre, el amor todo lo cree. Pero el amor, dice el versículo 7, continúa diciendo, el amor todo lo espera. Ahora, y aunque esto lo vamos a tratar al final de este capítulo, aquí Pablo está introduciendo la esperanza, que es un miembro de ese trío maravilloso de la fe, la esperanza y del amor. Aspectos fundamentales en el creyente y en la vida cristiana. Al final del capítulo, en el versículo 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y esta expresión de todo lo espera introduce ese tema de la esperanza. Ahora, la esperanza es tener una actitud paciente esperando que vendrán resultados positivos. Pero esto debe quedar claro. La esperanza es la actitud paciente que espera que vengan resultados positivos. Pero esto debe quedar claro. La esperanza nunca se centra en uno o en el otro. ¿En quién está depositada la esperanza? Siempre en Dios. Siempre en Dios. Así que no se trata tampoco, viendo la incapacidad de la otra persona y su necesidad, o viendo mi propia incapacidad, no se trata de una especie de espera paciente, de un resultado positivo que deposita su confianza esperando en el otro. No, el otro no podrá, ni yo tampoco voy a responder bien sin la acción de Dios. Hermanos, no se trata de una esperanza irracional en lo improbable, sino que está fuertemente nutrida por la confianza en el obrar providencial de Dios. Cuando yo tengo esperanza en este sentido, de un esperar un mejor o un resultado positivo a pesar de todo lo malo, yo no estoy poniendo fe en la fe. No se trata de póngale fuerza para que las cosas se den, como se da desde los púlpitos carismáticos. Póngale la fe para que las cosas se hagan. Usted puede ponerse morado en su esfuerzo. Usted no es Dios. Usted no tiene, sus palabras no son creativas como le han hecho creer. Esa fue la mentira de Satanás en el Edén: seréis como Dios. No, hermanos, nuestra esperanza se deposita en que Dios, en su obrar providencial, teniendo el control de todas las cosas, aún nuestras torpezas serán usadas para cumplir su propósito en nosotros, y esperamos los mejores resultados. En eso se deposita la esperanza. Ahora, tal vez alguien esté pensando allí, pero es que usted no conoce a mi hermanito, es que usted no conoce a mi esposa. Así que tendríamos que preguntarnos, ¿qué de la esperanza frente a la necedad y el pecado de quien amamos? Es que usted... El primer punto lo explica. Mi esperanza no es en Él. Yo espero un resultado positivo en Dios y en su control providencial. Pero aún cuando la fe en la bondad o el arrepentimiento de un ser amado se haga pedazos, viendo su necedad y su tosudez, ¿saben qué? El que ama todavía espera. El que ama todavía espera. John MacArthur al respecto escribe: mientras que la gracia de Dios esté operando,
el fracaso humano nunca es definitivo. Mientras tanto que la gracia de Dios está operando, el fracaso humano nunca será definitivo. Por supuesto que cuando vemos la torpeza de aquella persona que amamos y definitivamente toda confianza en bondad y arrepentimiento de esa persona desaparezca, hermanos, la gracia de Dios, su obrar providencial, su propósito, siguen obrando. Y ese fracaso humano nunca va a ser definitivo, solo lo sella la muerte. Cristo no tomó el fracaso de Pedro como definitivo. Sabía que vendría fracaso de parte de él, se lo advirtió y rogó a Dios por él. Hay más que suficientes promesas en la palabra de Dios para darle esperanza al amor. Y todas ellas se fundamentan en la confianza en el obrar de Dios. Así que no sé si tú has venido viendo que cada uno de estos aspectos, aunque tienen que ver en la relación con otros, encuentran su fortaleza y su fundamento en quién es Dios y en el obrar de Dios. Porque cuando nos fijamos en la otra persona, y mucho peor cuando nos fijamos en nosotros mismos, el amor jamás podrá cubrir. El amor jamás podrá esperar. El amor jamás podrá creer. Padres, cónyuges e iglesia sufren con el pecado de los demás. Pero los padres de hijos que se alejan de Dios, el cónyuge de un esposo incrédulo y la iglesia que ha disciplinado a miembros que no se arrepienten, todos, tanto el padre como el cónyuge como la iglesia, viven en la esperanza de que el hijo, el cónyuge o el creyente extraviado sean restaurados a futuro. El amor se niega a tomar un fracaso como definitivo. La cuerda del amor no tiene límite. Mientras haya vida, el amor no pierde la esperanza. Alguien dijo que cuando la esperanza se debilita, sabemos que nuestro amor de igual manera se ha debilitado. El punto, hermanos, es que el amor nos ha sido comunicado por Dios. Es un atributo de Él. Si nuestra fuente es Dios y no nuestros sentimientos variables, entonces el amor siempre será esperanzado. Pero si la fuente de tu amor, confundiendo con lo que el mundo dice el amor, es tu sentimiento y tu disposición, pronto vas a decir no más. Hermanos, pero es aquí el complemento de la expresión final que el apóstol Pablo utiliza, donde dice que el amor todo lo soporta. Ahora utiliza una expresión a propósito, porque esa expresión es una expresión militar, hupomeno, todo lo soporta. Y es un término militar que lo usaban para referirse a un ejército que defendía a toda costa su posición. Es un mantenerse firmes en amar. Los soldados tenían que vivir toda clase de privación, toda clase de sufrimiento a fin de sostenerse firmes en su posición.
Y esto complementa, y alguien dijo que estos aspectos de amor, estos 4 aspectos de amor van creciendo. Cada uno va complementando al anterior para formar un todo poderoso que es el amor que Dios nos ha dado y que debemos tener con los otros. Cuando dice que el amor todo lo soporta, en un mantenerse allí, claramente tiene su fuente en Dios. Ese amor que tiene su fuente en Dios se aferra fuertemente a los que ama. Se mantiene firme frente a toda la oposición de los hechos. Es que piensa en esto, ¿cómo nos vamos a relacionar de una manera armoniosa como describe la Escritura entre pecadores? La fuente tiene que ser divina. El fundamento tiene que ser divina. Y el ejemplo tiene que ser el amor de Dios por nosotros, quienes a pesar de nuestros pecados, inconsistencias, injusticias, Dios ha decidido seguir amándonos por la eternidad. El amor nunca deja de amar. ¿Cómo voy a poder yo tener una relación si es que yo me estoy fundamentando en lo que la otra persona diga? O finalmente me estoy enfocando en mí y en lo que me produjo. Jamás. Esto que trae a la iglesia, a las relaciones, a los matrimonios y a todo tipo de relaciones que finalmente expresan algo de Dios en nosotros, que es que Dios mismo tiene una unidad de relación en las personas de la Trinidad, una unidad preciosa y armoniosa de amor entre ellos, y que ha sido comunicado a nosotros para nuestras relaciones con los demás. ¿Cómo nosotros vamos a poder vivir relaciones de este tipo si nosotros no entendemos el fundamento y la fuente que es Dios, el ejemplo que Él mismo nos ha dado, y el poder salirnos de nosotros mismos? Actitudes inmaduras y egocéntricas jamás permitirán a una iglesia unida, sólida y manifestación de amor. ¿Sabes qué dice la Escritura de cómo el mundo identificaría que nosotros somos lo que decimos ser? Mirad cómo se aman. Sí, cómo no. Cuando yo me deleito en el chisme, cuando yo retengo el perdón, cuando yo no soy capaz de negarme a la afrenta que me hicieron, dejándola a un lado con el propósito de que esa persona sea restaurada, e incluso soportar la situación inmadura que la otra persona está haciendo, pidiéndole a Dios y teniendo la esperanza y soportando valientemente a que haga Dios su obra en esta persona, y estando dispuesto, a pesar de los desaires, la torpeza, la negativa y el dolor que me produzca esta persona, cuando esa persona redarguida por Dios venga, encuentre en mí lo que encontramos nosotros en Dios cuando vamos a Él. Una disposición a amar eterna, incomprensible. El amor sufre lo que de otra manera es inaguantable. El amor cree en lo que de otra manera es increíble. Espera en aquello que de otra manera carece de esperanza, y soporta lo que algo menos que el amor abandonaría. Después de que el amor cubre, cree. Después de que cree, espera. Y después de que espera, soporta. Y no hay un después a soporta
porque soportar es un clímax sin fin del amor. Hermanos, sin lugar a dudas, la expresión del apóstol Pablo a los corintios en su reprensión a ellos de trato por lo que estaba mostrando entre ellos tiene que ser una fuerte voz a nuestro ser. ¿No somos niños en Cristo? No, sí. Podremos recibir mayores cosas de Dios, no en entendimiento, no en comprensión teológica, sino en vida de verdad, cuando todavía hay entre nosotros celos, contiendas y disensiones, y andamos como quienes no han nacido de nuevo. Hermanos, todos salimos mal librados de este estándar, de este espejo que tenemos que ver, en el que nos tenemos que ver. Pero confiamos en Dios, en que la comprensión de estas verdades, la reflexión de ellas y la disposición, porque ahora estamos capacitados para tomar decisiones, nos permitan dar un paso adelante en nuestro crecimiento cristiano y madurez. Dios permita que en esta iglesia local reine el amor en las relaciones. No crean que yo no escucho las peticiones de que hagamos reuniones de parejas. Todo lo que se dice en una reunión de parejas se dice desde el púlpito. Pero si tú vas a llegar a una reunión de parejas donde te vamos a decir lo mismo que decimos desde el púlpito y no miras lo que la Escritura está diciendo y te dispones para ponerla por obra, para glorificar a Dios, va a dar igual. En las relaciones entre hermanos, en medio de los... Y así en cada aspecto de nuestra vida cristiana. Nuestra evaluación, terrible. Nuestra confianza en Cristo y su obra, pero un llamado a vivir consecuentemente a lo que ahora somos capacitados por la obra de Cristo y por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor,